El Imperio Romano fue la última de las tres etapas de la historia de la civilización romana. La etapa del imperio abarcó desde el año 27 a.C. hasta el 476 después de Cristo en Occidente. Mientras que el Imperio Romano de Oriente duró hasta el año 1453 después de Cristo. Los países que estaban bajo el Imperio Romano eran: hacia el norte estaban Britania, Germania y Galia. Al occidente y alrededor del norte de África el imperio incluía a Hispania, Mauritania y Numidia. Hacia el oriente y en el Medio Oriente estaban Egipto, Judea, Siria, Partía y Asia Menor. Cerca de Italia y hacia el este estaban Macedonia, Grecia, Mesía y Dacia. La civilización romana ocupaba la península itálica europea y con las conquistas, el Imperio Romano llegó a controlar casi todo el continente europeo. La frontera norte estaba marcada por los ríos Rin y Danubio europeos, la frontera occidental por el Océano Atlántico, la frontera oriental por los mares Rojo y Negro asiáticos y la frontera sur por el desierto de Sáhara africano. Origen e historia del Imperio Romano. El emperador Octavio Augusto estableció la primera dinastía imperial. La historia de la civilización romana se divide en tres grandes periodos que se corresponden con su forma de gobierno. Periodo monárquico del 753 al 509 a.C., periodo republicano del 509 al 27 a.C. y periodo imperial del 27 a.C. al 476 después de Cristo. Antecedentes. Durante el periodo republicano, los romanos llevaron a cabo una serie de campañas de conquista y se impusieron como una potencia en la región mediterránea. Este periodo estuvo marcado por un gobierno senatorial. En el siglo I a.C., los conflictos internos y las disputas de poder llevaron a una crisis política, en la que los generales del ejército romano fueron obteniendo mayor poder, en detrimento de la aristocracia senatorial. Julio César fue el primer general que logró imponerse a los senadores y exigir poderes extraordinarios. Fue nombrado dictador perpetuo, incorporó a muchos de sus partidarios en el Senado y suprimió algunas magistraturas, cargos de funcionarios. Se ocupó de ser reconocido a lo largo de todos los territorios de los romanos y buscó tener el apoyo de la población. Para ello organizó juegos y celebraciones en su honor, construyó estatuas y acuñó monedas con su efigie. En el año 44 a.C., una conspiración de senadores lo asesinó. Tras su muerte, se formó un triunvirato que gobernaba con el Senado, integrado por Lépido, Marco Antonio y Octavio. En 27 a.C., Octavio logró imponerse sobre los otros miembros, sometió al Senado y se hizo proclamar princeps, que en latín significa primer ciudadano del Estado. Etapas del Imperio Romano. Alto Imperio. La primera etapa imperial se caracterizó por la solidez de las instituciones, la estabilidad política y por un equilibrio de poder entre el emperador y los diferentes focos de poder en el gran territorio romano. Los diversos emperadores lograron pacificar, controlar y administrar las distantes provincias imperiales, llegar a acuerdos diplomáticos con los estados vecinos y asegurar las fronteras. También, durante esta etapa, los emperadores lograron reducir los conflictos internos y mantener el apoyo de los sectores populares. Bajo Imperio, a partir del siglo III después de Cristo. Roma comenzó a atravesar varios conflictos, rebeliones en diferentes regiones del imperio, invasiones de otros pueblos en las fronteras y enfrentamientos entre los diferentes jefes militares por las posiciones de poder. Esta guerra constante arruinaba las cosechas y consumía la economía. A finales del siglo III después de Cristo el emperador Diocleciano impulsó una división imperial en dos regiones, una oriental y otra occidental. A su vez, para acabar con los problemas de sucesión, cada región estaría gobernada por un Augusto y por un César. Si bien hubo varios momentos de reunificación, la división imperial se terminó imponiendo. Hacia fines del siglo IV después de Cristo, el Imperio Romano de Occidente comenzó un proceso de declive definitivo. En cambio, el Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, se estabilizó y enriqueció. Dinastías más importantes. Dinastía Julio-Claudia. Los primeros emperadores desde Augusto hasta la muerte de Nerón, en el 27 a.C. y el 68 después de Cristo, formaron esta dinastía. El reinado de Nerón se asocia comúnmente a una terrible la tiranía extravagante. Este es recordado por ejecuciones sistemáticas que incluyó a su propia madre.
Se le atribuye también que ordenó quemar 7 ciudades de Roma mientras él disfrutaba viéndolo desde su balcón. Dinastía Flavia. Fue una familia de emperadores romanos, que comprendió a 3 gobernantes que ocuparon el trono 27 años, Vespasiano, Tito y Domiciano, lo que hizo de ella la más corta de las dinastías. Pusieron orden en las finanzas estatales y borraron secuelas del terrible año de Nerón. A los Flavios le sucedieron, la dinastía de los Antoninos, quienes trajeron la época dorada a lo largo del siglo II. Aquí el imperio alcanzó su máximo esplendor. Se puede destacar la figura del emperador Trajano, nacido en Hispania, primer emperador romano nacido en una provincia de Roma. Fue un excelente gobernante y muy querido por su pueblo. Bajo su reinado el imperio alcanzó su máxima expansión. El último de los llamados 5 buenos emperadores de la dinastía antonina fue Marco Aurelio, al que le sucedió su hijo natural Cómodo, con el que volverían muchos de los problemas previamente presentes en cuanto a sucesiones e inestabilidad de todo tipo. Tras el asesinato de Cómodo por su guardia pretoriana, el imperio se sumió en una época de confrontación civil, tras la que luego asumirá el trono Septimio Severo. Este va a instaurar la dinastía Severa, que termina con Alejandro Severo. Después, comienza en lo que se conoce como la crisis del siglo III, un periodo que durará 50 años. Este fue un periodo de profunda crisis, durante el cual se producen fuertes presiones de los pueblos del alrededor y una fuerte crisis política, económica y social, en el interior del imperio, tras una fase de anarquía militar, en el que la seguridad y la unidad del imperio se habían visto gravemente comprometidas. Diferentes emperadores de Giria y del Danubio lograron volver a unir el imperio y sentar las bases para restablecer la situación. Esta gran crisis se estabiliza con la asunción de Diocleciano, que llevó a cabo un importante programa de reformas. Este emperador comprendió que el imperio era demasiado grande para gobernarlo en circunstancias tan graves y decidió trocearlo. Esta época es conocida como la Tetrarquía o Gobierno de 4. Se dividió el poder imperial entre 2 emperadores mayores, los Augustos, y 2 emperadores menores, los Césares. El objetivo era gestionar el gobierno y la defensa de las fronteras de manera más eficiente. Diocleciano gobernó en el este y Maximiano en el oeste. Galerio y Constancio sucedieron a Diocleciano y Maximiano, respectivamente. Este sistema fue útil mientras estuvo al mando, pero colapsó en el momento en que Diocleciano abdicó, comenzando así la gran persecución de Diocleciano. Esta fue la última, la más terrible y más sangrienta persecución de cristianos en el Imperio Romano. El sistema de la tetrarquía desembocó en una lucha entre gobernantes en la que solo podía dominar un solo emperador. Este pasa a ser Constantino el Grande, quien fue el legalizador de la religión cristiana por medio del famoso Edicto de Milán en el año 313. Constantino el Grande convocó el primer Concilio Ecuménico Universal en Nicea en el año 325, donde se van a unificar los dogmas y se sentarán las bases del credo oficial del cristianismo. Se considera que esto fue esencial para la expansión de la religión. Constantino se convierte en el primer emperador cristiano. En esta etapa se produce el traslado de la capitalidad del imperio a la antigua ciudad de Bizancio, que fue reconstruida y ampliada por decisión del emperador y pasó a llamarse Constantinopla. Luego el imperio poco a poco fue entrando en caída. Fue el emperador Teodosio I, quien hizo de la religión católica la religión oficial del imperio. Tras su muerte en el año 395 comienza la división administrativa del Imperio Romano en 2 mitades repartidas entre sus 2 hijos. Arcadio recibió el Imperio de Oriente y Honorio recibió el de Occidente. El Imperio Romano de Honorio fue un reinado que se caracterizó por el desmembramiento del Imperio Romano Occidental. Cuando Honorio murió, el imperio estaba al borde del derrumbamiento. Su reinado de 28 años fue uno de los más desastrosos en los anales romanos. La debilidad y timidez de Honorio ha sido considerada como un factor más que contribuyó a la rápida desintegración de la mitad occidental del imperio, terriblemente desgastado tras las incansables incursiones bárbaras y el malestar social por la mala gestión de las tierras. Desapareció en el año 476, fecha en la que se inicia la Edad Media. En cambio, el Imperio Romano de Oriente gobernado por Arcadio perduró cerca de 1000 años más. El Imperio de Oriente o llamado bizantino sobrevivió hasta el año 1453, fecha de la caída de Constantinopla, la actual Estambul. Con el colapso del Imperio bizantino termina en la Edad Media y comienza la Edad del Renacimiento.
El Imperio Romano consiguió dominar una vasta extensión territorial, con unas mismas costumbres, con un mismo modo de vivir para todos. El dominio territorial del imperio fue posible gracias a tener el ejército más poderoso del mundo. Durante el imperio el ejército estaba formado por 30 legiones de unos 5.300 hombres cada una. Cada legión se dividía en 10 unidades tácticas de soldados y estas a su vez se dividía en centurias que eran las unidades básicas de infantería, formando la columna de las legiones. Cada centuria constaba de 80 hombres y era comandada por un centurión. Para entrar en la milicia una condición indispensable era ser ciudadano romano, los esclavos lo tenían totalmente prohibido. El Imperio Romano en su época dorada estuvo en constante expansión, pero dentro de las fronteras del imperio reinaba la paz, lo que se conoció como Pax Romana, que permitió al imperio alcanzar su máximo esplendor comercial, económico y territorial. En la cima de su poder, el Imperio Romano dominaba 3 continentes y numerosas ciudades, allí donde conquistaba, levantaba monumentos entre otras cosas. Evidencias del poderío del Imperio Romano en arquitectura e ingeniería. Teatros, donde se realizaban verdaderas representaciones de tragedias y comedias. Circos, donde se hacían carreras de carros. Anfiteatros, donde se presenciaban espectáculos de luchas de gladiadores. Termas romanas, lugares de socialización, recreo y conversación, donde los romanos se reunían para disfrutar de una amplia gama de actividades. Acueductos, calzadas, templos, basílicas para administrar justicia. Y además de dejar un gran legado arquitectónico. Una de las grandes herencias fue el derecho romano, que eran un conjunto de normas jurídicas que rigieron la vida de los ciudadanos del Imperio Romano desde su fundación en el año 753 a.C., hasta la caída del Imperio Bizantino en el año 1453. El derecho romano se basó en 3 preceptos fundamentales. Honeste vivere, vivir honestamente. Alterum non laedere, no dañar a otro. Sum quique tribuere, dar a cada uno lo suyo. El derecho romano es la base del derecho civil y comercial de la mayor parte de los países actualmente, y ha servido de inspiración para el desarrollo de instituciones y principios de derecho público, un inmenso legado jurídico para la humanidad. El Imperio Romano consiguió dominar una vasta extensión territorial, con unas mismas costumbres, con un mismo modo de vivir para todos. La sociedad romana se dividía en varios estamentos. Los ciudadanos romanos se dividían en patricios y plebeyos. Los patricios eran las familias más antiguas de Roma, quienes formaban una aristocracia y eran los que gozaban de privilegios. Al principio estas familias componían el grueso del Senado, poco a poco la descendencia de estas grandes familias fue desapareciendo. Con el paso del tiempo el término patricio dejó de tener el significado que se le había dado hasta ese momento, para significar poderoso o aristócrata, pero sin distinción de sangre. Plebeyos solían ser los artesanos, los campesinos y comerciantes. Estos constituían el grueso del ejército. Luego estaban los esclavos, quienes no tenían derechos de ningún tipo, por lo general eran prisioneros de guerra. El número de esclavos en Roma llegó a ser enorme con la expansión del imperio, se les obligaba a hacer los trabajos más duros, su destino dependía de la bondad o crueldad de su amo. Muchos de estos esclavos eran utilizados como objetos para satisfacer los deseos de diversión del emperador y del pueblo. Una de las formas en que los esclavos podían ser libres era ser liberados por sus dueños mediante la manumisión, que era la renuncia al manus, se le llamaba así a la autoridad que su amo ejercía. Esto se obtenía realizando un trámite oficial. ¿Qué nos queda hoy de los romanos? Aparte de su impresionante arquitectura, ingeniería y leyes, nos queda el latín, idioma del Imperio Romano, que se extendió por todo su territorio modificándose por el contacto con las lenguas nativas en las actuales lenguas europeas, como el castellano, el rumano, el catalán, el francés, el italiano, el portugués, etc. Citas y frases que utilizamos diariamente. Todos los caminos llevan a Roma. Hablando del rey de Roma. Preguntando se llega a Roma.